16 de junio del año 2026. Vamos a dar inicio al programa Los Arivivi, un programa de análisis muy picante y les puedo asegurar que ahora va a estar más picante porque vamos a hablar un tema que parece solo de coyuntura internacional, pero que tiene harto impacto en Bolivia y que yo me recuerdo que mi viejo me lo contaba cuando yo era muchacho, pero a veces cuando sos muchacho no le entendés a la polca, decía mi abuelo. Y hemos invitado esta vez a una persona que conoce el tema muy a fondo porque él mismo lo cuenta y se lo va a contar. También lo escuchó de su padre, lo ha investigado, lo ha analizado y empezando de una vez le vamos a meter para no perder mucho tiempo, lo presentamos primero a Tutú. Tutú, saludemos a nuestra audiencia. Muy buenos días, ¿no? En este día de frío, lluvioso, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos van a mirar en lo posterior en este programa. Bueno, ahora sí lo presentamos a nuestro invitado, el compañero Carlitos Gómez. Carlitos, presentate, que te conozca la audiencia. Buen día, ¿cómo está? Gracias por el espacio primero. Y bueno, yo soy formado en Ingeniería Química y soy autodidacta en Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, aquí vamos de chope, como se dice, ¿no? Estábamos hablando extra cámara, muchas cosas que son interesantes que las han vivido nuestros padres. Tal vez no lo vivimos nosotros porque a veces nosotros somos excluidos de esa parte de la historia porque no nos damos cuenta nosotros mismos. Le metemos al no me importismo y queremos hacerte una pregunta sobre algo que suena en las personas mayores, que se está hablando entre analistas que son de talla internacional, lo que se llamó alguna vez en el año 76, 78, si no me equivoco, el Plan Cóndor, ¿no? Y que vos tenés una versión del Plan Cóndor 2. ¿Podés decirnos qué es el Plan Cóndor? Bueno, primero nace esto como la Operación Cóndor y después se establece como Plan Cóndor. El Plan Cóndor es una coordinación que hace Estados Unidos para la lucha anticomunista en la región de América Latina, en respuesta a la teología de la liberación que estaba avanzando mucho. La teología de la liberación nace primero por parte de una iniciativa del Vaticano, de las diferentes órdenes que conforman la Iglesia Católica Cristiana Romana, y mandan a los curas, a los seminaristas, a las fábricas. Así está, por ejemplo, Camilo Torres, entre ellos. ¿Y qué pasa con este contacto? Luis Espinal. Es posterior. Leonardo Bos, todo eso, ¿no? Exactamente. Ellos van y se hacen comunistas en vez de catequizar a los obreros, es al revés. Cuando van y viven en la realidad obrera, ellos dicen, esto tiene que ir por otro lado. No es solo que los vamos a catequizar y salvar su espíritu. Aquí tenemos que darle dignidad porque es lo que mandan las bienaventuranzas que se describen en Mateo, sobre todo en el Nuevo Testamento, y es básicamente el Cristo revolucionario, la iglesia de los pobres. Entonces este movimiento empieza a cundir mucho dentro de la iglesia católica, antes no había mucho iglesia protestante, que es promovida principalmente para perforar la teología de la liberación, implementando lo que ahora cunde es la teología de la abundancia. Entonces ellos empiezan primero con la Alianza para el Progreso y eran financiamientos desde el Estado, el Plan Triangular y todo esto de la Escuela de las Américas, la cooperación financiera, cooperación militar, cooperación de transferencia tecnológica y de capacitación de los recursos humanos. Pero ellos solo hacen dos pilares, cooperación militar y financiera, que hace un endeudamiento grande en las dictaduras una vez se establecen. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, está el caso de Barrientos y Víctor Paz. Víctor Paz firma con Kennedy el año 61 la Alianza para el Progreso y después le da el golpe Barrientos y en parte de la Alianza para el Progreso nace la Escuela de las Américas. Todos los que fueron de
los militares que van a la Escuela de las Américas, incluyendo Pinochet, Videla, Bordaberry, todos estos militares que se establecen en las dictaduras de la región, son formados y pasan por la Escuela de las Américas en el marco de esto de la Alianza para el Progreso. Entonces, en la lucha anticomunista se da el Plan Cóndor, se establece, por ejemplo, en Chile Colonia Dignidad como el centro logístico internacional de comunicaciones, donde centralizaban esta colonia alemana que habían sido expulsados, dirigidos por un tipo pedófilo, expulsado por la iglesia en Alemania, en Portugal, los reciben en Chile. Bien, entonces ya llegando, ¿no?, al tema del Plan Cóndor, ¿no es cierto? Creo que eso viene, ¿no?, entiendo, de una oleada trumpista que ahorita, ¿no?, se está sacudiendo, ¿no?, los cimientos de la política americana, ¿no es cierto? Nunca, desde hace mucho tiempo, desde los tiempos, creo yo, de Bush padre, es que ha habido un remesón en la política y tenemos a un energúmeno que está atacando, pues, ¿no?, a los movimientos progresistas en América Latina. Eso es eso la gente tiene que entender, ¿no es cierto? Entonces vos planteas la idea de que hay un Plan Cóndor .2, ¿no?, remasterizado, ¿no? El Plan Cóndor nació, pues, como vos decías, ¿no?, de una alianza que hicieron las dictaduras militares para contrarrestar, torturar, eliminar a líderes y militantes, ¿no?, de la izquierda en los países, ¿no es cierto?, donde ellos estaban. Creo que empezaron los argentinos, chilenos, bolivianos con Pinochet, Uruguay, Paraguay fueron los artífices, ¿no?, de esa alianza que tuvieron la dictadura para reprimir. ¿En qué consiste el Plan Cóndor 2? Eso quería, ¿no?, saber para que la población, la audiencia que nos sigue, se entere de eso, ¿no? Porque esto no es casualidad. Han nombrado embajador a un tipo, embajador de Estados Unidos acá, encargado de negocio, porque no tenemos a nivel de gente dura, un halcón, si se puede decir, ¿no es cierto?, en la política americana, en los círculos diplomáticos, ¿no? Tiene mucha experiencia en ver cómo desestabilizar regímenes populares, movimientos sociales, ¿no es cierto? En base a eso queremos, ¿no?, sacarte, pues, ¿no?, tus conocimientos para que la gente entienda en qué consiste el Plan Cóndor 2. Sí, primero quería sentar las bases de por qué ocurre el Plan Cóndor 1. Es por la Guerra Fría. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, se parten una vez los aliados, empieza la Guerra de Corea y ahí empieza la lucha anticomunista en el resto del mundo por parte de Estados Unidos. Después ellos vencen a la Unión Soviética, que se cae el muro de Berlín, después el colapso de la Unión Soviética y queda como que un mundo monopolar, unipolar, ¿no?, dirigido por el hegemón de Estados Unidos. Y ellos habían, pues, cosas que habían financiado como los muyahidines, que después salen los talibanes, que ya desde el año 98 estaban operando y que las diferentes agencias de Estados Unidos ya le estaban haciendo el seguimiento y les permiten después ingresar a Estados Unidos porque ellos los tenían detectados, los tenían rastreados, y esto lo ha sacado, por ejemplo, Tucker Carlson, que es un periodista famoso, MAGA y toda la cosa. Y después se vuelcan Osama Bin Laden y todos estos, siendo que ellos habían sido financiados y capacitados por el mismo Departamento de Estado. Entonces se da el caso de 2001, las Torres Gemelas, y empieza la lucha antiterrorista y la invasión y destrucción de todo el mundo musulmán. Paralelo a esto se da lo que se llaman las revoluciones de color. La revolución de color Egipto, era, ¿no?, contra los países de la ex Unión Soviética para tomar a los gobiernos que puedan ser supeditados a las políticas internacionales y los intereses de Estados Unidos. Ahí también se da la revolución boliviana, cuando está el tema de la guerra de Corea, la revolución nacional del 52, y es un proceso de que el MNR, pues, tenía muchas influencias. Estaba Lechín, estaban Siles Suazo, estaba Walter Guevara, estaba Paz Extensoro. ¿Qué año es eso? Eso es en los 50, en la década de los 50, y después se da la Revolución Cubana. Paralelo a esto también se da el tema de, en los 40, lo asesinan a Gaviria en Colombia, el candidato a presidente. Y eso desata lo que se llama el periodo de la violencia en todos los años 40 en Colombia.
y posterior a eso es que empieza ya en los 50 a ingresar a la guerrilla al monte. De una confrontación entre partidos políticos se hace una confrontación de guerra fría entre bloques que se hacen comunistas como la FARC, el ELN, que siguen hasta ahora varios grupos movilizados en guerrilla en Colombia. Y también está el tema de los paramilitares. Disculpa que te corte, yo tengo algo que desde hace harto la tengo picando ahí. ¿Por qué se lo denomina comunista? Por la comuna de París. Lo que pasa que es en los años 1840, cuando se da la Revolución Francesa. 1850, no, esto es 1770 cuando con Hegel y Marx y tanto. Es 1840, 1850, se da también la Comuna de París. Entonces, porque eso es lo que llama la atención, ¿no? Yo desde chico escuchaba el término comunista y no sabía, pues, o sea, no tenía ni idea del por qué, digamos, mira, a la edad que me estoy enterando del por qué el término comunista. Marx habla de lo que es las primeras comunidades cristianas como un ejemplo de cómo queremos vivir, cuál es el comunismo, y él lo describe analizando los primeros cristianos, los que se llaman los parabolanos, estos primeros cristianos previos al concilio de Nicea, como es la iglesia de Etiopía, la iglesia copta ortodoxa de Egipto, que son las comunidades cristianas que adoptan todas las escrituras, desde Enoc, todos los que se llaman después apócrifos, que son seleccionados por el poder en el concilio de Nicea. Es eso, de ahí viene el comunismo, es de las comunidades cristianas, y por eso es que adoptan la Comuna de París. Entonces, en base a eso, de esa ideología, fue que se formó el Plan Cóndor, retomando, ¿no es cierto?, para combatir, ¿no es cierto?, esos gobiernos progresista, a esa militancia que estaba emergiendo, y como vos decís también, a gente luchadora, a los curas de la teología de la liberación, ¿no es cierto?, que tuvieron una gran ascendencia. Aquí lo tuvimos a Luis Espinal, ¿no es cierto?, que con los mineros y todo trató también, ¿no?, de dirigir, ¿no?, a una masa proletaria, ¿no?, hacia esas ideas. A ver, un ratito, disculpa, es que quiero que la gente entienda. Lo que pasa es que nosotros metemos un dialecto que para ustedes es fácil, pero la gente que nos está viendo, nos está escuchando, por eso, como yo te digo, yo no sabía el término comunista de dónde venía, y eso que tengo un padre que supuestamente era comunista, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar, vos has dicho un término, tú progresista. ¿Qué quiere decir progresista? El progresismo es un mote que le han puesto de ir hacia adelante, el progreso. Eso es básicamente en contraposición dicotómica con lo que es los conservadores. El conservadurismo. O sea, el progresismo, como aquí nuestro invitado dice, ¿no?, es ir hacia adelante, salir de ese status quo que había, de esas sociedades conservadoras, de no mover nada, de que siempre las oligarquías, ¿no es cierto?, las élites manejen los países. Entonces los líderes emergían y decían, hay que cambiar este estado de cosas, no puede ser que se mantenga así, vamos hacia el progreso, digamos, ¿no es cierto? Ya. En base a lo que decís y a lo que habla también Carlos, o sea, si nos vamos a algo de que va evolucionando, que nada es estático en la vida, lo que alguna vez se denominó comunista es lo que llamamos hoy populista, hoy llamamos también progresista. No, el populismo es más como una forma de hacer la relación entre el líder y el pueblo. Es una relación directa popular, que tiene que ver muchas veces con componentes caudillistas. Pero estos planes de los que vos estás hablando también enmarcan al populismo, ¿no es? Tumbar el populismo. No, el populismo, pueden haber populismos de derechas como de izquierda. Por ejemplo, Milei es un populismo de derecha. Bukele. Trump y Bolsonaro, Bukele son populismos de derecha. Orbán también de Hungría. Que recién, para suerte, ha caído, ¿no? Ha perdido las elecciones, ¿no? Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Pero creo que ha entrado un delfín, ¿no? Creo que más o menos similar, ¿no?, de esas ideas, ¿no? Sí, o sea, igual es como que la pelea entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. O sea, entra uno y entra el otro maquilladito, pero mantienen la misma política de Estado, pues, ¿no? Pero yo, por ejemplo, haría un paréntesis ahí con Orbán. También no es totalmente, no es un cipayo completo de Estados Unidos. Orbán comulga más con Alexander Dugin, con las ideas de que Europa
Eurasia. Europa, para empezar, es la misma plataforma continental que Asia. Y alguien se inventó, son diferentes de acá, de los Urales para acá y los otros. Sin embargo, la población que pobla la parte norte de Europa, todo esto, están muy vinculados con hasta los mongoles, porque han venido todas las invasiones mongolas, están súper mezclados, no hay pureza en esa zona. Y es en el siglo XIX que aparecen los nacionalismos, que tiene que ver también con estos grupos ocultos, que como la masonería, que promueven la división entre grupos. Antes, por ejemplo, los franceses no sabían que eran franceses, los rusos no sabían que eran rusos, eran eslavos, todos, y después hasta allá, hasta los yugoslavos, que significa eslavos del sur, y después se da, por ejemplo, este tema que ya es un terrible, lo de Yugoslavia, la balcanización, que es un grupo que son todos yugoslavos, todos hablan la misma lengua, tienen la misma historia, y genéticamente, étnicamente son los mismos, tienen la misma costumbre. ¿Cuáles son los que los diferenció? Que por la influencia del Imperio Otomano que venía en toda esa como frontera, esa área, ¿no? En esa triple frontera que está cristiana, católica de un lado, cristiana ortodoxa del otro y musulmana en el sur. Entonces esa mezcla es lo que usan para diferenciar y empiezan a decirle a través de la guerra cognitiva y la propaganda a la gente: ustedes son distintos porque vos sos musulmán y vos vas a la iglesia, y este otro va a la iglesia ortodoxa y este otro va a la iglesia católica, y la gente se lo cree a un nivel de que los llevan al enfrentamiento fraterno y revientan toda la región, creando un país satélite que es Kosovo, que solo vive de lo que le paga la OTAN por mantener a la base más grande en el mundo que tiene la OTAN instalada en Kosovo, que es una región separatista de Serbia. Yo también creo, ¿no?, que viene de tratar, pues, ¿no?, de influenciar en las áreas donde antes tenía influencia la Unión Soviética, ¿no es cierto? Porque quien cohesionaba todos esos pueblos era Josip Broz Tito, que fue un tipo, ¿no?, creo que fue uno de los que generó la tercera vía, porque ni era bien apegado a los rusos y ni era bien apegado a los americanos, ¿no? Trató de mantener una política nacionalista, ¿no? Ese los cohesionó fuertemente, fue una gran potencia Yugoslavia, pero el precio que pagaron, ¿no es cierto?, que los balcanizaron, los dividieron a todos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a lo boliviano, ese es el peligro acá, que vengan agentes también y traten de balcanizarnos. Ya lo dijo el otro día, ¿qué se llama? El senador Marinkovic, ¿qué se llama el senador este? ¿Branco? No, dijo, la gente está molesta, dijo, hasta que ya está buscando secesión. Entonces, eso que la gente entienda, de dónde vienen esas políticas, ¿no?, de secesión. Y volviendo al tema europeo, pues no, ese es el precio que pagó, ¿no es cierto?, Yugoslavia, por ser un país, ¿no?, que no se alineó a ni una de las potencias en ese tiempo. Mantenían una política socialista, comunista, ¿no es cierto?, en su sistema de gobierno, pero nunca fue, como usted lo dijo antes, cipayo en absoluto, ¿no?, de los rusos. Entonces, de ahí vemos, ¿no?, cómo esas políticas de dominación, ¿no?, imperan en nuestros gobiernos, y como decimos ahorita, ¿no?, otra oleada trumpista viene con el Plan Cóndor .2, ¿no es cierto? Sí, ahora viene con un componente de guerra híbrida. La guerra híbrida se da primero en Vietnam. Los vietnamitas, en la cabeza de Ho Chi Minh y la dirección del Comando General de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Norte, de Nguyen Giap, es que ellos resisten la invasión japonesa, vencen después el intento de invasión china y también vencen a los franceses y a los americanos consecutivamente, a los 4 más grandes de ejércitos del mundo de la época. En pleno apogeo lo vence el pueblo vietnamita en una guerra popular y total dirigida por la política. Entonces los franceses aplican estas estrategias de guerra híbrida en la Kashba, en Túnez, Argelia, y después
es que los gringos lo incorporan a través de Gene Sharp y Bob Helvey, lo concretizan en libros. Los golpes blandos, ¿no? El golpe blando. Exactamente, que es las revoluciones de colores. Primero se da en... ¿En qué consiste el golpe blando? Porque aquí siempre tratan de hacernos esa, ¿no? A los gobiernos progresistas, ¿no? Aquí ya ocurrió. Ya ocurrió, por eso Aquí, le calentaron la calle, ¿no es cierto? Pero dejemos que vos hables, ¿no? Que le expliques a la población en qué consisten los golpes blandos y cómo ya ahora las élites, las oligarquías, los poderes dominantes ya no utilizan los tanques, no utilizan al ejército, sino ya tienen otra forma de bajar gobierno, que es el golpe blando. ¿En qué consiste? Bueno, la primera revolución de colores que triunfa es en contra de la Unión Soviética, cuando salen 5 repúblicas de la esfera soviética a la cabeza de Václav Havel. En Checoslovaquia, ¿no? Exactamente. Checoslovaquia. Y después se han era dado... escritor, ¿no? Escritor, sí. Václav Havel. Y escritor y político. Político. Y era... Después se han dado una treintena en toda la esfera exsoviética, incluso en el mundo árabe también se da mucho. Son guerras híbridas donde buscan básicamente que la población joven, la población anciana se movilice, no solo de forma violenta, sino de todas formas que sean necesarias para despertar lo que es el desacato popular. Ellos buscan el desacato popular porque el poder no se toma, no se roba, no se usurpa, el poder se da de forma voluntaria. La gente voluntariamente cede su poder individual hacia representantes que son los que tienen que llevar adelante un proyecto X o Z definido supuestamente por el pueblo, pero muchas veces viene de arriba. Aquí en América Latina, al tener una sociedad distinta a la esfera asiática, que son mucho más disciplinados, por ejemplo allá, al tener ellos un sistema único de información en el mundo soviético, era lo que sale en las noticias es verdad, no dudaban de esto. Entonces por eso es que se promueve mucho la supuesta prensa independiente, que ya se ha develado muchísimo con el tema de USAID, que Trump lo sacó en público, estos oscuros financiamientos muy entramados que vienen de diferentes organizaciones, la de financiación, Open ¿no? Society, la NET y el mismo Congreso de Estados Unidos, a través de una serie de ONGs, porque ahí está el ONGismo y la industria de los derechos humanos. Y otra cosita, usted dijo ahorita que ya se dio en Bolivia un golpe blando. ¿Cuál? Sí. Es una revolución de colores que se dio el año 2019 en contra de Evo Morales. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, que la revolución de colores es como un baile. Dos se necesitan, los dos bandos tienen que portarse de la forma indicada. El bando opresor tiene que oprimir y tiene que portarse de forma autoritaria, y el otro tiene que ser la víctima. Entonces la víctima obviamente capta toda la empatía popular, por eso es que salen las pititas, por eso es que salen los niños, las ancianas, y lo que buscaba, por ejemplo, la Revolución de Colores, que esto pueden verlo, hay una película que se llama Estados Unidos hacia la conquista del Este, que está en YouTube y tantas otras plataformas libres. Ahí están ellos, primero, cuando hacían los entrenamientos eran ocultos, y después con la estrategia de Revolución de Colores es público. Entonces los entrenaban ahí a la gente para que reciban palo de la policía y para que el otro no haga nada siendo su propio compañero y filme y divulgue, porque lo que buscan es tener diferentes acciones que busquen la simpatía popular y eso despierte el descontento y el desacato. Aquí en América Latina los primeros intentos se dan en Venezuela, que son los jóvenes de Manos Blancas, un movimiento de cerca del 2013-2014, no triunfa, y después en 2018 está el movimiento universitario 19 de abril, que es básicamente la revolución de colores que intentan contra el régimen de Nicaragua y incendian la reserva indio de maíz. Ellos buscan siempre tener un momento clímax. La revolución de colores
se basa en el debilitamiento, primero identificación de lo que son los pilares que sostienen a un gobierno y, por ejemplo, la imagen del gobierno como tal, la imagen de Evo, las Fuerzas Armadas, la policía. Esos son los pilares que sostenía el gobierno de Evo. Carlito. Y fueron sistemáticamente atacados, no necesariamente para destruirlos, sino debilitarlos lo suficiente para que colapse hacia adentro. O sea, Carlito, a ver, en cristiano, porque la verdad uno te escucha y aprende mucho y se sorprende. Yo creo que la gente también está lo mismo. O sea, los enfrentamientos internos que vos podés creer que son casualidades de la vida, el común de la gente puede pensar eso, ¿no es? Entonces vos me estás diciendo que los enfrentamientos internos que han habido en Venezuela, Nicaragua, la misma Colombia, el mismo Argentina y en la misma Bolivia, o sea, ¿son planificados desde afuera? Sí. ¿Tienen influencia externa? Sí. ¿Financiamiento externo? Así es. ¿Cómo? A ver. Por todas las ONG, el ONGismo y lo que se llama la industria de derechos humanos. Por ejemplo, tenés ONGs que dicen defender los derechos humanos, pero no dicen nada de Gaza y que son selectivos. Entonces ahí te das cuenta de si son de verdad luchadores comprometidos con los derechos humanos, con el medio ambiente, con los pueblos indígenas, o si simplemente son mandados para que hagan obstrucción del desarrollo. Por un lado, también se hace eso en la Revolución de Colores, por ejemplo, lo que es la lucha contra Domoso, contra el Bala, el Chepete, el Tipnis, porque si bien la carretera, las comunidades lo querían, pero querían otro trazo, las ONG, y no todas, sino las que son financiadas desde fuera, son las que impulsan que sea, no hay carretera por ningún lado, y empieza el gobierno y dice, bueno, ya que no haya, y se hace intangible, y no hay nada para nadie. Entonces quedan ahí porque él se portó de forma autoritaria. Cuando Evo sale y dice, ¿qué es eso de las pititas y no sé qué, le vamos a enseñar a hacer bloqueo? Eso es una forma abusiva, autoritaria, que no le gusta a la gente. Él se portó autoritario y le hizo todo el favor al plan que tenían los otros. Exactamente. Y además que hay cayó libros, en su red. Cayó en su juego. Hay libros, por ejemplo, porque esto no es nada secreto. Está Albert Einstein Institution, está Canvas, que es de la organización de Sergej Popovich, lo que tumban a Milosevic en Serbia. Esa es una revolución de colores durísima, donde la OTAN bombardea 30 días, 28 días Serbia y tira más bomba que en toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Carlito, para que le quede, porque le queda poco para el plan Cóndor 2. Volviendo a eso quería yo retomar. Han nombrado un nuevo encargado de negocio, los gringos acá en Bolivia, ¿no? Eric Martin, creo, que como dije anteriormente, del ala dura, ¿no es cierto?, del establishment americano. ¿Usted cree que con ese personaje siniestro que está llegando acá, se va a volver a operativizar ese plan Cóndor 2, lo cual es reprimir a los movimientos sociales, a los movimientos progresistas acá en Bolivia, y dada la coyuntura que estamos casi rodeados de gente, de gobiernos de derecha, ¿no es cierto? Creo que es un momento propicio para que esa ola trumpista, ¿no?, de volver al viejo imperialismo de cuño, ¿no? ¿Usted cree que con la venida de este nuevo encargado de negocio se va a mantener y se va a acentuar esa presión sobre los movimientos sociales? Ya está en ejecución. Partamos de que ya está en ejecución. Hay pruebas con el tema de Honduras Gate, que se han filtrado los audios de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, que fue condenado por Estados Unidos a 45 años más o menos de prisión por tema de narcotráfico, y su hermano está condenado, a día de hoy no le ha dado todavía el indulto Trump, a cadena perpetua. Entonces Trump lo indulta, gana Nasri Asfura, y de pronto aparecen estos audios donde aparece financiamiento de Milei, financiamiento de Honduras, y lo que hace... El gobierno israelita, los rabinos dicen, ¿no? Que es lo más preocupante, ¿no? Netanyahu es el que auspicia y promueve esto, porque hay una alianza anglo-sionista, es lo que se le llama,
que básicamente lo que buscan es tomar el continente, porque Estados Unidos, cuando va y hace la invasión de todo el mundo árabe, empieza con Irak, después está Siria, Líbano, Libia, Túnez, y también entre medio está también Afganistán, solo va y destruye. Está también Egipto con su propia revolución de colores. Todas son revoluciones de colores. Si ustedes se fijan, en Siria empieza la guerra civil por un reclamo de viviendas sociales que en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Y retomando acá, entonces hay un Déjame plan, ¿no? Hay un plan. Lo que pasa que, déjame que te explique esto. Estados Unidos, cuando va y trata de tomar los recursos del mundo árabe, del mundo musulmán, lo único que va y destruye, no puede consolidar el poder y no puede consolidar el acceso a los recursos, porque al final de cuentas esto es una cuestión de negocios y de recursos. ¿Y qué hace? Se repliega, pierde Ucrania, ahora ha perdido Irán, y se repliega, y ya han presentado un proyecto que es de 1930 más o menos, que es la Gran Norteamérica. La Gran Norteamérica es un proyecto geopolítico que dice Estados Unidos, Norteamérica, es desde acá, desde Groenlandia, Canadá, hasta la línea del Ecuador. Y eso lo ha hecho público el secretario de Guerra Peter Hegseth, Trump, y la doctrina Monroe, que es una versión nueva de la doctrina Monroe, que básicamente era: nadie se meta con América, con el continente, porque es de nosotros. Entonces hay una arremetida a día de hoy que tiene que ver también con lo que pasó con el Plan Cóndor 1, que tenía un financiamiento primero de la Alianza para el Progreso, que eran créditos desde el Congreso de Estados Unidos, que después se han ido pagando, porque eso fue la crisis de los 80 acá, del 21060, es causada por el endeudamiento que hace el Bancerato, y esos son los créditos de la Alianza para el Progreso. Entonces, cuando ya no quieren dar más plata a través de forma legal, le enseñan a hacer un negocio, que es lo que viene a ser el caso Irán-Contras, y eso se ha develado del año 95, lo han desclasificado el Congreso de Estados Unidos, una semana antes que salga para taparlo el escándalo de Mónica Lewinsky con Clinton. Entonces ahora se está dando la misma situación, buscan un financiamiento externo a las instituciones del Estado, y bueno, pues ahora está moviéndose la cosa como se movía en los 80 y con las mismas características de Irán-Contras. Exactamente, ¿no? Y para que la población sepa, había una muestra viviente del programa Alianza de las Américas, del programa USAID, ¿no? Ahí en el Puente de la Amistad, pues que había en Portachuelo, ¿no? Ese fue con fondos de esa alianza que usted menciona, ¿no? Recién creo que lo han ya dejado a un lado con la nueva carretera y el nuevo puente. Entonces, así fueron, ¿no? La injerencia americana en base a proyectos y tratar siempre de dominar los pueblos. Y en lo que vos comentabas, ¿no? Hay ya una campaña, ¿no?, de desprestigio en base a este articulador que es un narco convicto que estuvo preso, el expresidente hondureño Hernández, y vaya democracia y vaya poder judicial allá, ¿no? Que aún rematado por la justicia americana, 45 años le dieron por estar preso, y viene Trump y lo indulta a un narco, ¿no es cierto? En concomitancia con el movimiento sionista, ¿no? Con los israelíes, están haciendo una campaña de desinformación, han reunido fondos para tratar de hacer quedar mal una campaña de desprestigio de los gobiernos populares de izquierda, de los movimientos sociales. Viene algo peor, que el nuevo proyecto de gobierno global a través de la inteligencia artificial. Esto también lo ha sacado en la encíclica León XIV. También, para cerrar la idea de la teología de la liberación, es León XIII que saca primero la encíclica, y ahora saca León XIV la encíclica papal Magnificat Humanitas, donde básicamente hace un llamado a todos los cristianos a movilizarse en contra del establecimiento del gobierno corporativo privado de la inteligencia artificial. Eso es lo que han hecho con Palantir,
que es la empresa de Peter Thiel, quien se ha establecido recientemente en Argentina, en ¿no? Buenos Aires, en Argentina, y están en plena arremetida. Por eso es que hay mucho control y cerco mediático en lo que ya siempre hacían con los medios de comunicación tradicionales y ahora con las redes sociales. El algoritmo en las principales redes sociales, menos TikTok, que si bien se le han vendido las acciones a través de una acción muy violenta que metieron presos y amenazas y sanciones y todo, no le dieron el algoritmo. Entonces en TikTok tiene otro tipo de contenido que es más orientado a enganchar y a hacer adicción al usuario, que hacerle una manipulación mediática, digitada, de cercos. A TikTok te muestra más lo que te gusta, sea lo que sea que te guste, y no como Instagram, por ejemplo, o Facebook, que ya te va dosificando, te va regulando, te va monitoreando. Por eso, por ejemplo, para las aplicaciones de Visa ahora piden tus redes sociales. Claro. Y también el otro día, por ejemplo, ha sacado una amenaza a la embajada de que no pierdas, no arriesgues tu visa, que si te movilizas, todas esas cosas, que ya lo han hecho antes, ¿no? Con temas de la visa, porque en su modelo de centro-periferia, el centro son ellos, la metrópoli, y el resto es esta periferia que solo nutre hacia el centro, nutre con los alimentos, nutre con los recursos naturales y nutre con los cerebros, porque hay mucha fuga de cerebro que se da porque hay una guerra cognitiva. El año 2022 la OTAN saca públicamente su nueva doctrina de guerra, donde implementa públicamente un nuevo ámbito de la guerra cognitiva, que básicamente se trata de convencer masivamente a las masas, a los intelectuales de diferentes ideas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que aquí en Bolivia hay toda esta clase intelectual gran parte, se han creído el cuento que Bolivia no vale nada, que nadie quiere invertir en Bolivia y un montón de cosas que nos denostan, nos vienen a hacer menos, siendo que Bolivia es la provincia geológica número 15 más rica del mundo. Y aquí, como el mismo presidente Rodrigo Paz ha dicho en una entrevista con Bloomberg, dice: Bolivia, Perú y Chile es la concentración más alta de minerales del mundo. De las tierras raras. No solo tierras raras, Bolivia tiene 31 de los 38 minerales estratégicos que han sido identificados por Europa, por Estados Unidos, por China, para el desarrollo de la tecnología de punta. Incluye el torio, uranio, los actínidos, los lantánidos, el coltan, tantalio, wolfram, hidrio, indio, cesio, rubidio, así un montón, incluyendo el silicio, litio, magnesio, cobre, hierro. Entonces es una infinidad de riqueza que tiene Bolivia, tanto en tierras altas, en las montañas, en el precámbrico, la Amazonía, está llena de oro la Amazonía y tantos otros minerales. Son 31 de 38 que posee. Disculpa, a ver, es que en base a lo que decís y escuchándote, yo oyéndolo a ustedes, yo estoy aprendiendo hartísimo y espero que la gente también allá. O sea, aquí pasa algo. ¿Te acordás que en los años 80 nos decían que éramos pobres, ¿no? Y que teníamos que extender la mano para poder pagar sueldos, aguinaldos y demás cosas. Mesa. ¿Te acordás, no ves? O sea, y no mucho, o sea, hace 20 años atrás Mesa, digamos, pero yo te estaba mandando a lo que vos hablabas, Siles Suazo, Víctor Páez Tensoro, que tal vez la gente no sabe, pero nosotros somos personas ya mayores y lo hemos vivido. Y me haces acuerdo como, de verdad, cuando decía Bolivia se nos muere, y están repitiendo ese mismo argumento. Bolivia. Claro, pero te dicen que es un estado cloaca, nos han dejado en la quiebra, pero él nos está demostrando cosas. Por ejemplo, quiero decir esto. El presidente, por ejemplo, dijo, no hay gas. Pero han habido expertos como Balanza o Balanta, creo que se llama. Balanza dijo, no, en Tarija hay como estos 5 pies cúbicos, no me acuerdo. TCF. Luego, el mismo presidente dijo cuando fue al Alto, aquí el Alto tiene harto gas, puede ser mejor que Santa Cruz. Entonces, claro, entonces hay cosas que no cuadran. Nos dice que estamos pobres, que estamos en crisis.
Y él nos está hablando, vos hablabas de las tierras raras, pero él nos está hablando de un montón de minerales. Entonces yo creo que va a la psiquis esa de decir no estamos fregados, para que la gente se empute y el presidente haga y deshaga con la injerencia extranjera que tiene un asesor argentino, Fondo Monetario Internacional, que yo te voy a dar por lo menos unos 5 minutos para ver si eso es positivo, porque vos hablabas de que hace tiempo te financiaban cosas, pero al final era una deuda y que la terminaste pagando, ¿no? Y que la hemos vivido pagando casi todo el tiempo, ¿o no? Yo quisiera, para no perder esa línea, un ratito, si me permitís, intervenir en eso. Creo que ayer leía de que el gobierno boliviano ha hecho un convenio, creo, con Estados Unidos, ¿no? Sí. Y yo veo y hago un paralelismo con la ayuda que siempre hay. Bueno, que yo creo que se ha detenido un poco en lo que estuve presidente Petro en Colombia. Miles de millones de dólares, vos sos más entendido, quizás también nos dejes un poquito más de insumo, miles de millones de dólares con el achaque y con el pretexto de la lucha contra las drogas en Colombia. ¿Qué pasa? Que llega la ayuda americana y esa plata se va en pagar técnicos americanos, expertos y toda una playa de funcionarios. Las ayudas en armamento, los gringos le venden. O sea, el país no se beneficia en nada en esas ayudas. Cuidado con ciudadanos, ¿no? Que lo mismo pase aquí. Esas ayudas americanas nunca vienen definitivamente para ayudar al desarrollo del país o para ciertas situaciones de apoyo. Si no viene, no va con una burocracia, ¿no? Y es un círculo vicioso de que los mismos americanos se llevan esa plata. No sé si vos podés complementar eso. Tómate 5 minutos porque se nos acaba el tiempo, porfa. Ya. Bueno, primero hay que hacer así como que un zoom out en el tema de las estrategias geopolíticas que se han ido adoptando. Kissinger lo que hace es, el año 76 se acerca a China, le da el espacio en la ONU, lo sacan a Taiwán y toda la cosa. Henry Kissinger es un ex secretario de Estado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Para que la población entienda. Un influencer en la política exterior de Estados Unidos. Y mundial, ¿no? Y mundial. Y tuvo muchísimo que ver en todos lados. Es un tipo que tuvo influencia hasta que se murió, más de 100 años que tenía Henry Kissinger. Bueno, la cosa es que Kissinger lo que hace es divide el bloque soviético del bloque chino. Y él con el gobierno chino, cuando toma esta nueva oleada, habilitan las zonas especiales, comerciales, todas esas cosas, hacen que se desindustrialice. O sea, esto obedece a los intereses de los capitales internacionales corporativos. Empieza una guerra de clases que se recrudece en contra de la clase media, en contra de las clases bajas. Por eso es que empieza a dividirse la misma sociedad americana y empiezan a crearse los millonarios, los multimillonarios, y ahora tenemos al primer trillonario, Elon Musk. Entonces, ¿qué pasa? Este mundo que se desindustrializa por parte de Occidente, Europa, Estados Unidos principalmente, se van las industrias a China y se instalan, pero los chinos se les subieron por encima, los han sobrepasado, porque son pues una cultura milenaria, o sea, son 5.000 años de civilización. Entonces no son unos nuevitos. Entonces esto hace que Estados Unidos empiece a colapsar porque hacen la especulación financiera de las viviendas. Empieza con el tema de vivienda y después tumba Lehman Brothers y se cae todo el sistema financiero. ¿Qué pasa? Ahí es cuando China se separa de esta convención que se tenía de cómo andamos en el capitalismo y empieza una emisión monetaria pero exponencial en Estados Unidos del dólar, que se hace más fuerte después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con toda esa emisión? Va inmediatamente a ser captada por estos multimillonarios y por eso es que cada vez la clase más rica tiene más y la clase más pobre, la clase media, tiene menos. Esa es la situación que rompe esa armonía entre Estados Unidos y China. Y ahora están en una arremetida también los chinos, que han cambiado su política diplomática, que antes eran de no intervención. Ahora China marca la raya, le marcó los límites en el tema de la guerra de Irán, en el tema de la guerra de Ucrania,
y tiene muchísimos intereses en América Latina porque el socio comercial, el principal financiador de los proyectos de desarrollo de infraestructura en América Latina es China, el que quiere la integración de el Atlántico con el Pacífico es China. El eje comercial del mundo ahora es Asia, más allá de no solo China, sino Japón, Corea, Indonesia, Singapur, Vietnam, toda esta región es donde las inversiones están yendo a nivel mundial. Lo que se llama la ruta de la seda. Se llama la regla Silk and Road, pero son 4. Antes la vieja ruta de la seda iba por Samarcanda, por Centro Asia, iba hacia Europa, por el Bósforo, por allá por arriba, por el norte de Kazajstán, por Ucrania, todo eso. Pero ahora son 4 rutas. Está el corredor que va por el corredor norte, por el Ártico, está el corredor sur, y también a todo el mundo han financiado infraestructura de trenes, puertos, caminos, ¿no? Puertos marítimos, puertos, sí, muchos puertos. Por ejemplo, tenemos el caso de Chancay. En Perú, ¿no? Que le ha roto la hegemonía que tenían los puertos chilenos, y esa es la preocupación de los chilenos, ¿no es cierto? Le está rompiendo esa hegemonía y ese privilegio que tenían ellos, ¿no? De manejar el comercio exterior, especialmente en nuestro país. Sigue todavía usándose mucho los puertos chilenos por parte de Bolivia. Chancay tiene más que ver con Perú con Brasil. El principal objetivo de Chancay es Brasil. Brasil tiene proyectos de integración regional. Por ejemplo, la carretera del Timni es una carretera que estaba con OAS, que tenía que ver con Lugala, y en realidad son los intereses de la República de la Soya. La República de la Soya es un proyecto geopolítico que tiene que ver Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, y es los cultivos de soya y el agronegocio. Entonces, la producción de Rondonia y de Mato Grosso necesita salir en precios que sean pues accesibles y precios convenientes. Y ya salir de Rondonia les cuesta mucho más plata salir por Rosario, porque el río Paraguay, por la crisis climática que estamos viviendo, está seco, ¿no? Y no se han hecho las inversiones que tenían que hacerse para el mejoramiento del canal y toda la cosa para que puedan moverse las barcazas. A día de hoy, Bolivia saca 80% de la producción del agronegocio de la soya por acá, por Oruro, por La Paz. Y lo mismo pasa con la producción brasilera. Entonces, los intereses que hay del estado de Rondonia, el estado de Mato Grosso, que dicho sea de paso, están, por ejemplo, la cabaña Maggi, que era Lario Maggi era el gobernador de Mato Grosso. Antes de que presenten la ley 1720, una semana antes, aquí se hace una reunión con uno de los hijos o los parientes de Maggi, y ya se presenta la ley, que básicamente lo que quieren hacer es regularizar 2.5 millones de hectáreas que han sido transferidas en su poder, o sea, en su control, de forma irregular e ilegal e inconstitucional, porque la pequeña propiedad agraria no se vende, no se embarga y no se transfiere. Pero en los hechos ya están en control de estos grandes empresarios. Han hecho como que una venta formal, fáctica, y no una venta legal que pueda ser respaldada por la seguridad jurídica. O sea, por eso fue que esta ley la lanzaron, ¿no? Para darle ya un manto de legalidad a eso que ya está avanzado. Exacto. Jóvenes, 50 minutos le hemos tirado, estuvo muy bueno. Te vamos a volver a invitar, Carlito, porque se aprende mucho. Y bueno, espero que la gente haya aprendido también. Aquí hay 2 monstruos sobre el tema internacional y hasta yo aprendí, ¿no? Y uno nunca deja de aprender. ¿Tu despedida? Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y quiero resaltar la importancia de romper el cerco mediático y cortar la deshumanización del movimiento indígena campesino que se moviliza por hambre. El problema no es Rodrigo Paz, el problema no es el gobierno, el problema es el programa. Cualquiera que entre y haga un programa de ajuste a los pobres va a tener la misma consecuencia, porque ajustar a los pobres significa quitarle el pan de la boca,
y la gente no va a permitir pasar hambre. Tú. Exactamente, ¿no? Coincido plenamente, ¿no? Con el ingeniero, nuestro invitado. Con Ciudadanos, los argentinos ya están comiendo carne de burro, porque le creyeron, ¿no es cierto?, los medios dominantes, Clarín, Telefe, y todos esos, América, todos esos medios dominantes lo pusieron a Milei como El Salvador, y ahí están ya llegando a comer carne de burro. Todas esas políticas de ajuste que implementan los gobiernos de derecha, neoliberales, siempre van, como dijo nuestro invitado, al pobre. Mentira es, ¿no?, de que se le va a ajustar, como dijo Milei, la casta va a pagar todo este problema del dejado. Nada, siempre son los pobres los que llevan la peor parte con gobiernos de derecha. Eso, compañeros, conciudadanos que nos miran, métanse a la cabeza. Siempre las políticas de derecha es deshumanizar, como dijo, al indígena y tratar de hacer el ajuste y la apretada de cinturón a los movimientos populares, a las clases populares. Muchas gracias por escucharnos, queridos vecinos, vecinas, ¿no? Que este espacio sea para eso, ¿no es cierto? De que por lo menos unas 5 personas traten de todo lo que se ha comentado aquí, busquen en el Google lo que dijo el ingeniero, si es cierto, no es cierto, qué significa USAID, cuál fue el plan Bohan, ¿no? Todos esos temas, ¿no? Hay que tratar de que ya tengamos pensamiento crítico, queridos vecinos, vecinas, conciudadanos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.